Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es jueves 8 de junio y recibimos el mensaje de la palabra de Dios que llega a nuestra vida, que nos nutre, que nos fortalece, que nos anima y nos muestra el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, sus hijos. Hoy el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, verso 28 al 34, nos habla del mandamiento más importante. Pues ahí es un escriba el que le pregunta al Señor cuál es el mandamiento más importante. Qué extraño que un maestro que enseña la ley, que enseña los mandatos, que constantemente está, digamos, en el medio, le haga una pregunta a Jesús como esta. ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Dice algunos estudiosos que la pregunta pues puede ser pregunta capciosa, bien porque quiere mirar a ver qué tanto sabe el Señor, porque lo llaman el maestro, pues él quiere como probarlo, a ver si en realidad sabe. Es decir, la pregunta capciosa consiste en lanzar una pregunta sabiendo la respuesta. Entonces le pregunto a ver, y si me responde mal, pues entonces ya entro yo a juzgarlo, ya entro a decir que respondió mal, y entonces le lanzan esos tipos de preguntas a Jesús para mirar a ver cómo responde. Pues Jesús en realidad eh, no tiene, digamos, reparos en responder porque Él tiene la verdad en su predicación, en su palabra, Él tiene la verdad porque es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, y no necesita la aprobación de un maestro de la ley. Sin embargo, responde de manera sensata, de manera justa, como tocando el corazón de aquel que venía, como decimos, a buscar una respuesta. Y si en realidad no sabía cuál era el primero de los mandamientos, porque también es la otra parte que se puede pensar aquí en este pasaje bíblico, es que a lo mejor de tantas normas que habían creado ellos mismos, es decir, de los 10 mandamientos, fueron sacando tantas normas y leyes hasta llegar a 613 mandatos, 613 preceptos que ya estaban confundidos y no sabían cuál era el más importante. Por eso también puede tener sentido la pregunta, ya no como una pregunta capciosa, sino porque en realidad hay dudas en el corazón y en la vida de aquel maestro que a lo mejor va delante de Jesús para mirar con claridad y saber cuál es el más importante o cuál es el primero de tantas normas que hay. Y Jesús le responde, dice, el primero es, escucha Israel. Es el primero, es escucha la voz del Señor. El Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Y luego le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y luego le dice, y hay uno segundo que es semejante al primero, es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y entonces, aquí dice, el escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Entonces aquí ya nos damos cuenta que en realidad la pregunta era capciosa, porque él ya tenía la respuesta. Mire que él confirma lo que quería escuchar. Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno y uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y dice Jesús, viendo que el hombre respondió de manera sensata, es decir, que estaba convencido, entonces le dice, no estás lejos, no estás lejos del reino de Dios. Vive eso que estás confesando. Solamente le hace falta vivirlo. Si lo sabe, póngalo en práctica, que es lo que a veces nos falta también a nosotros.
A veces nos acostumbramos a predicar, nos acostumbramos a citar textos bíblicos y tenemos respuestas claras, tenemos normas de vida como muy, muy bien claras y a veces nos falta es ponerlas en práctica, nos falta es vivirlas. Y ahí es donde el Señor hoy nos invita. Prácticamente pudiéramos decir, el Señor nos está diciendo, vive eso que predicas, vive eso que anuncias, vívelo, solamente vívelo. Que el Señor nos bendiga en este día. Jueves vocacional, sacerdotal. Oramos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, por aquellos que están en formación. El Padre del cielo bendiga y nos siga regalando abundantes vocaciones. También oremos por nuestros hermanos que están enfermos en las clínicas, hospitales, aquellos que se encomiendan a nuestras humildes oraciones. El Padre Dios les conceda el don de la salud, si así es su voluntad. Oremos también por nuestros hermanos que hoy cumplen un añito más de vida. Hoy 8 de junio, hoy saludamos y felicitamos al Padre Juan Jainover Beltrán. Hoy cumple un añito más de vida. El Padre Dios te colme de gracia y bendición, Padre. Dios bendiga tu proyecto de vida. Y oramos también por todos los que cumplen años en este día. Feliz cumpleaños para ustedes. Y aquellos que han descansado en la paz de Cristo, el Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.